Bueno, buenas noches. El tema que vamos a estar viendo en esta noche es cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Les voy a invitar a que leamos juntos Proverbios 16:1. Creo que es un tema que todos en algún momento buscamos, ¿verdad? Y constantemente, desde que conocemos al Señor, buscamos ser guiados por Él. Dice Proverbios 16:1: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Y con este texto introducimos en todo ámbito de nuestra vida. Necesitamos la guianza de Dios. Nosotros que ya le hemos conocido, que ya hemos entregado nuestra vida en sus manos, necesitamos la guianza de Él para todo lo que hacemos, ¿verdad? Antes, tal vez de haber conocido al Señor, o en algún tiempo en el que estuvimos lejos de Él, hacíamos las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Y siempre el ser humano busca el hacerlo lo que considera que es bueno para su vida, ¿verdad? Yo creo que nadie en sus 5 sentidos busca hacer algo que le vaya a perjudicar, pero cuando ya entregamos nuestra vida al Señor, las cosas cambian en el sentido de que ya no somos nosotros los que decimos cómo se hacen las cosas, que ya no somos nosotros los que andamos buscando, ¿verdad? Yo creo que esto es lo correcto, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que más me beneficia, sino que entonces ya nuestra vida le pertenece a Dios. Un día le entregamos nuestra vida a Él, un día le dijimos: Señor, yo quiero que tú seas el que guíe mis pasos, el Señor de mi vida, y que me ayudes en mi caminar. Una vez que hicimos esa oración y una vez que le pedimos al Señor que nos ayudara, que nos guiara en todo, pues sabemos que Él a través de su Espíritu Santo lo hace, ¿verdad? En la medida en la que nosotros dejemos que Él nos guíe. Entonces, una pregunta muy natural en este tema es: ¿cómo puede saber una persona si está siendo guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay al menos 2 ámbitos en los que nosotros normalmente buscamos y necesitamos la guianza del Señor, y es en el ámbito personal y en el ámbito, llamémoslo espiritual o ministerial, ¿verdad? En el ámbito personal entra lo que es el trabajo, el estudio, las relaciones interpersonales, inversiones, llámese inversiones de tiempo, inversiones económicas, todo esto, y también pues decisiones familiares, ¿verdad? En el ámbito espiritual o ministerial entra lo que es nuestra vida con Dios, nuestro crecimiento espiritual, y también el ministerio. Siempre uno se pregunta, ¿verdad?, si en cuanto al ministerio está haciendo las cosas bien. Pero vamos a ir viendo poquito a poquito en cada uno de estos temas cómo el Espíritu Santo se involucra con nosotros y cómo Él quiere guiarnos, cómo Él quiere que nosotros le tomemos en cuenta y enseñarnos. Entonces, para nosotros saber si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, lo primero que tenemos que entender y reconocer es que Él lo que busca es que nosotros hagamos su voluntad. Entonces, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y le dijimos a Él un día: guía mis pasos, es porque reconocemos que solo no podemos, que nuestra manera de hacer las cosas no es la mejor y que necesitamos la sabiduría divina para lo que nosotros hacemos constantemente. Entonces, siendo así, que nosotros le pedimos al Señor que guíe nuestra vida, que Él sea el que nos dirija, tenemos que ajustarnos a la forma de Él de hacer las cosas. Y esto es la voluntad de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero Él espera que cada uno de nosotros, para podernos guiar, nos ajustemos a ese plan. Porque si no, entonces sería como... no sería congruente, ¿verdad?, que nosotros le digamos al Señor: yo te entregué mi vida y quiero que tú me guíes, pero yo quiero seguir haciendo las cosas a mi manera. Entonces, si queremos y buscamos la dirección de Dios y que Él nos guíe en cada uno de los aspectos de nuestra vida, es indispensable que nosotros seamos humildes y le pidamos a él su guianza, su dirección, y que aceptemos su perfecta voluntad.
porque Dios tiene, dice la Biblia, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Si nosotros logramos ir descubriendo, porque no es como que, ya hoy supe cuál es la voluntad de Dios y ya, ahí acabó. No, constantemente nosotros estamos comprobando en diferentes ámbitos de nuestra vida cuál es la voluntad de Dios, porque nosotros estamos hoy aquí, tenemos una edad, estamos trabajando en cierto aspecto, estamos estudiando una carrera y demás, y en nuestro momento, por decirlo así, que estamos viviendo, Dios tiene planes para nosotros, pero también tiene planes a futuro. Y es nuestra responsabilidad caminar con el Señor de la mano para que Él nos vaya enseñando, nos vaya guiando y nos vaya dando claridad de cuál es su voluntad para de aquí a mediano plazo, ¿verdad? Corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Al final de nuestro caminar, el propósito de Dios es que seamos salvos, ¿verdad? De que vayamos a estar una eternidad con Él, pero en el intermedio de eso y en el tiempo que vamos a estar en esta tierra, igual Él quiere guiarnos, igual Él quiere que nosotros conozcamos cuál es su voluntad. Entonces, las formas, Dios usa diferentes formas para hablarnos, para guiarnos y hacernos saber, por decirlo de alguna forma, si vamos por buen camino, ¿verdad? Si estamos haciendo las cosas bien. Sin embargo, cada una de estas formas que Dios usa para hablarnos están sujetas igualmente a la voluntad de Dios. Dios usa, ya las vamos a ver, diferentes formas para comunicarse con nosotros, y cada una de ellas, por cuanto Dios es sabio y Él no improvisa, ¿verdad? Y no se le escapa nada, Él nos lleva en un orden, y cada una de esas formas en que Él nos puede hablar y nos puede guiar están sujetas a su perfecta voluntad para nuestra vida. Entonces, podemos ver en la palabra del Señor, pues no vamos ahorita a profundizar en el tema, pero a lo largo de la Biblia nosotros podemos ver desde el puro inicio cómo Dios se comunica con el ser humano, ¿verdad? Desde los primeros textos que leemos de Adán y Eva, el Señor se comunicó con ellos y les dio instrucciones muy claras de lo que podían hacer, de lo que no podían hacer. Cuando hicieron lo que no debían, Dios vino y se comunicó con ellos nuevamente, les dijo qué era lo que iba a pasar y demás. Más adelante vemos también cuando viene Moisés y saca al pueblo de Israel de Egipto y todo lo demás, el Señor da instrucciones claras nuevamente. Y hay un texto que a mí me impacta mucho, y es cuando el Señor se va a comunicar con su pueblo, pero al pueblo de Israel le da mucho miedo, ¿verdad? Porque yo me imagino que seguro veían aquella montaña que humeaba y todo, ¿verdad? Y estaba la presencia de Dios ahí. Y ellos le dicen al Señor, le dicen a Moisés, el pueblo de Israel, que mejor hable él con Dios y les diga el mensaje, porque a ellos les da miedo que Dios hable con ellos. Pero Dios siempre ha querido comunicarse con el ser humano desde el inicio. A veces tal vez somos nosotros los que ponemos un poco de barreras, ¿verdad? Para que el Señor se comunique, pero Él ha querido esto siempre. Y al día de hoy Dios se comunica con nosotros, y vamos a ver que tiene diferentes formas de hablarnos. Dios habla de muchas formas, vamos a ver. Les decía, que Él, como desde el inicio Él se ha comunicado con el pueblo y con sus hijos, Él no es un Dios que improvisa, ¿verdad? Dios no es un Dios que algo lo tomó por sorpresa, o que hoy dijo una cosa y mañana, no, ya me arrepentí, mejor voy a decir otra cosa. En los momentos en los que vemos en la palabra que el Señor se arrepiente, es porque Él había dado una instrucción y su pueblo no obedeció, ¿verdad? Pero cuando Él dice algo, eso se cumple. Y como Él es inmutable, ¿verdad? Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él quiere que nosotros vayamos conociendo su carácter, que vayamos conociendo quién es Él, cómo Él se comunica con nosotros, y que en nuestra vida Él tiene un plan, desde el inicio de nuestros días hasta el final de nuestros días. Es decir, Dios a nosotros
No es que va a decir Heikel, bueno, ahora Heikel está en este momento de su vida y mira, podría ser que Heikel le sirva esto, entonces vamos a guiarlo por aquí. No, ya Dios tenía un plan para Heikel desde el inicio. Pero el asunto es que Heikel ahora tal vez se está alineando un poco más a lo que es la voluntad de Dios y entonces Dios le empieza a guiar diferente. Así con cada uno de nosotros, ¿verdad? Tal vez en algún momento nosotros cometimos errores, tomamos malas decisiones y eso no fue culpa de Dios, ¿verdad? Fue culpa de nosotros que en algún momento no le tomamos en cuenta a Él para nuestros asuntos. Pero el Señor siempre quiere que nosotros conozcamos ese plan, ese propósito que Él tiene. Y como les decía, Él tiene un plan con nosotros desde el inicio de nuestros días, trazado hasta el final de nuestros días. El primordial es que seamos salvos, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice en 2 Pedro que la voluntad de Dios es que todos sean salvos, ¿verdad? Que todos vengan al arrepentimiento, que ninguno se pierda. Dios quiere, y ese es el plan primordial de Él con cada uno de nosotros, pero en el interín de nuestra vida aquí en esta tierra, Él también tiene planes, también tiene proyectos con nosotros. Él quiere que nosotros caminemos en eso, tanto en lo personal como en lo espiritual y nuestra relación con Él. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer la voluntad de Dios para saber si estamos siendo guiados por Dios? Voy a repartir algunos versículos, algunas citas para que por favor me ayuden a leer. Vamos, tal vez empezamos por acá, Mari. Romanos 12:2. David, Salmo 143:10. Iba Efesios 5, del 15 al 17, por favor. Heikel, Juan 16, del 13 al 15. Gustavo, Romanos 8:14. Demián, Primera de Juan 5:14, por favor. Anto, Salmo 119, del 1 al 8. Y después seguimos con los demás. 12 qué, perdón. 12:2. Ya. Yo tengo. Ok, entonces Dios tiene planes para cada uno de nosotros y como les decía, Él quiere que nosotros aprendamos y conozcamos su perfecta voluntad. Él le dio al ser humano algo que se llama poder de decisión o libre albedrío, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene la decisión de si seguir la voluntad de Dios, que a veces no es lo más bonito en los términos humanos, ¿verdad? A veces el hacer la voluntad de Dios para nosotros como seres humanos nos es un poco difícil porque involucra el dejar cosas o involucrarse en otras que tal vez no nos agradan mucho. Pero cuando nosotros tomamos la decisión correcta, que es hacer la voluntad de Dios, entonces el Señor empieza como una etapa diferente en la vida del cristiano. Empieza una etapa de madurez espiritual en la que ya no es lo que yo quiero o no es a la forma en que yo lo quiero o no es en el momento en el que yo lo quiero, sino es lo que Dios quiere a la forma de Dios y en el tiempo de Dios. Y eso no nos gusta siempre, ¿verdad? A veces nosotros queremos las cosas ya o a veces queremos tal cosa y Dios no tenía exactamente eso para nosotros. Entonces, aceptar la voluntad de Dios tal cual a veces no es lo más agradable, pero es lo mejor para nosotros. Entonces, vamos a ir viendo con estos textos. Esto lo primero que nos enseña es la obediencia, ¿verdad? Hay dos temas que están sumamente relacionados en esto, es la obediencia y la humildad, en la que nosotros decidimos obedecer a Dios antes que lo que nosotros queremos, ¿verdad? Ponemos por delante la voluntad de Dios antes que la nuestra, y la humildad en el sentido de que nosotros nos equivocamos, Dios no se equivoca, ¿verdad? Nosotros tenemos que someternos a Él
para que se haga la voluntad de Él, y ahí media mucho a veces el orgullo, ¿verdad? Porque a veces uno cree que tiene la razón y cree que lo que quiere es lo correcto, y muchas veces no es lo correcto, o muchas veces no es el tiempo para que eso llegue. Entonces es importante que tengamos esa humildad de reconocer que Dios es Dios, que Él es soberano, que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que Él sabe cuándo es el mejor tiempo para que eso llegue también, ¿verdad? Entonces, como un punto, vamos a irlos viendo, son varios puntos. Uno es la voluntad de Dios es revelada solo a creyentes que han nacido de nuevo. Vamos a verlo en Romanos 12:2. Les voy a pedir que lean duro cuando les corresponda para que quede grabado. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias. Y es que aquí cuando Pablo está hablando en la carta a los Romanos, él no le está hablando a personas que no conocen de Dios, ¿verdad? Él está hablando en el entendido de que las personas ya han conocido de Dios y ya han entregado su vida, y es lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Porque dice, bueno, desde el versículo 1, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y sigue diciendo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Esto es lo mismo que María nos acaba de leer, solo que en otra versión. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y una persona que no ha entregado su vida a Cristo, que no está necesariamente decidido o decidida a que Dios sea el que guíe sus pasos, pues difícilmente va a cumplir esto, ¿verdad? A entregar su vida como sacrificio al Señor y a poder comprobar y dejar que el Señor renueve la mente para que podamos comprobar la voluntad de Él, ¿verdad? Entonces es importante saber que Dios le revela su voluntad a aquellos que han creído en Él, aquellos que le han aceptado a Él como Salvador y que ya tienen una relación con Él. Él les hace saber su voluntad. Y es que nosotros necesitamos orarlo así, y vamos a leerlo en el Salmo 143:10, que nosotros debemos pedírselo al Señor así como lo hizo David. Dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Amén. Y para hacer esa oración se requiere lo que hablábamos antes, humildad, ¿verdad? Decirle al Señor, enséñame a hacer tu voluntad, que tu espíritu me guíe a tierra firme, dice la Reina Valera. Para decirle esa oración al Señor es necesario que nuestro corazón esté en el lugar correcto, ¿verdad? Que es queriendo hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces le pedimos a Él que nos guíe. Y también que la palabra del Señor nos exhorta a hacerlo, nos exhorta a hacer la voluntad de Dios. Y vamos a verlo en Efesios 5:15-17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. La palabra del Señor nos insta a ser sabios, ¿verdad? Y a buscar la voluntad de Dios. Y es que por naturaleza el ser humano busca sentirse a gusto, ¿verdad? Hacerlo o obtener lo que le gratifica. Sin embargo, a veces los planes de Dios para nosotros, como les decía antes, no son exactamente lo más lindo para nosotros, ¿verdad? Y a veces no es lo que uno estaba esperando. Tal vez la respuesta que uno estaba esperando uno a veces solo quiere como que Dios le dé palmaditas en la espalda y aplauda, ¿verdad? Pero a veces el Señor también nos exhorta y nos corrige y nos dice por dónde tenemos que ir o en alguna decisión, por ejemplo, que tenemos que tomar,
tal vez nosotros queríamos tomar esta decisión porque era lo que en el momento nos hacía sentir bien o creíamos que era lo correcto, y el Señor nos dice, no, no es por ahí, o no es todavía. Y muchas veces nuestra humanidad se levanta, ¿verdad? Y queriendo sugerirle a Dios lo que hay que hacer. Pero ahí es importante que nosotros pensemos que aunque no siempre caminamos por el camino más placentero a los ojos humanos, debemos afirmarnos en la decisión que un día tomamos, que fue de seguir a Cristo. Y una vez que nosotros decidimos seguir a Cristo y entregar nuestra vida a Él, decidimos entonces que Él guiara nuestros pasos, que Él guiara nuestra vida. Entonces, si nosotros nos afirmamos en eso y le recordamos a nuestra alma que muchas veces se levanta, ¿verdad?, y quiere sugerirnos pensamientos de dejar todo tirado, o pensamientos de mejor ya esto no me sirve, ya mejor lo sigo haciendo a mi manera porque Dios no me está respondiendo. Ahí es donde tenemos que en oración meditar sobre nuestros pensamientos, ¿verdad? Y como hablamos constantemente nosotros, es hacer un inventario de pensamientos. ¿Qué está pasando con nuestra cabeza? ¿En qué estamos pensando? ¿A qué pensamientos les estamos dando cabida? ¿Qué está tomando control de nuestra vida? Y ahí muchas veces, si nosotros nos sentamos y tomamos el tiempo para pensar, ¿qué estoy pensando? ¿Qué emociones me están provocando esos pensamientos? ¿Qué acciones me están llevando a tomar esos pensamientos? Y si no son agradables al Señor, pues entonces es importante que meditemos en lo que nosotros estamos permitiendo que llegue a nuestro corazón. Porque el Señor quiere que nosotros seamos congruentes con la decisión que un día tomamos, ¿verdad? Y que entonces le digamos, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero hacer tu voluntad, y yo no soy Dios, tú eres Dios. Tú sabes mejor que yo qué me conviene, cuál es el tiempo correcto para mí. Entonces, aunque no sea lo más gratificante para nosotros en el momento, podemos estar seguros que es lo mejor si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, si dejamos si permitimos más bien y le hacemos a nuestra alma una sincronización con el Espíritu Santo y le decimos, estos pensamientos no glorifican al Señor, esto no es de beneficio para mí, entonces los desechamos, ¿verdad? Y los sustituimos por pensamientos bíblicos, por pensamientos de paz, por la palabra del Señor, que siempre nos va a traer ese refrigerio a nuestra vida. Y entonces así tampoco le damos cabida al enemigo, que muchas veces viene a través de pensamientos a desanimarnos, a traer pensamientos de culpa o de derrota, y nos aleja del propósito de Dios. Entonces, vamos a ver algunas de las formas en las que Dios se comunica y habla a sus hijos. A través de esto, Él da a conocer muchas veces su voluntad. La persona encargada de guiarnos y de darnos a conocer la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador, Él es el que nos va a enseñar lo que necesitamos, y a Él es al que tenemos que recurrir cuando buscamos la guía de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a leerlo, voy a ir mencionando los puntos, y con los puntos los versículos que vamos a leer. El punto número 1, para que nosotros podamos escuchar al Señor y saber de Él su voluntad, es teniendo una relación con Él. Son 7 puntos los que vamos a estar viendo ahorita. El número 1 es relación con Dios. Es vital para nosotros tener una relación con Dios. ¿Y qué es una relación con Dios? Bueno, así como uno tiene relación con seres queridos, con esposo, esposa, madre, padre, hermanos, así como hay una relación cercana, que hay comunicación, que se sabe lo que a esa persona le gusta, que se sabe que no se levanta, normalmente que come, ese tipo de cosas, así con Dios, ¿verdad? Tener una relación con Él y una comunión con Él. Va implícita ahí, ¿verdad? En tener una comunión con Dios, porque pues hay familiares que a veces por diferentes circunstancias uno no se comunica mucho, ¿verdad? Pero generalmente los esposos nos comunicamos, ¿verdad? Todos los días, así es con el Señor también.
Entonces, el punto número 1 es la comunión. Y nuestro mayor ejemplo para esto es el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, durante el tiempo que caminó en esta tierra, siendo Dios en forma de hombre, Él buscaba la presencia de Dios. Él buscaba estar en el secreto de Dios, Él buscaba tener la dirección de Dios, las apreciaciones de Dios respecto de las cosas que Él tenía que hacer. Entonces, Jesús es nuestro principal ejemplo para que nosotros veamos cómo a través de mantener una relación diaria con el Señor, nosotros vamos a ser guiados por Él. Vamos a ir aprendiendo a conocerlo, como Él es una persona, entonces vamos a aprender a conocerlo, vamos a aprender a identificar cuando Él nos está hablando, cuando Él quiere algo, cuando nos está más bien deteniendo para que no hagamos algo. Eso se va a ir cultivando a través de esa relación. El punto número 2 es la oración. A través de la oración, Dios se comunica con nosotros, pero recordemos que hay una oración eficaz, ¿verdad? La palabra del Señor dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y la forma en que nosotros podemos estar seguros que a través de la oración podemos comprobar la voluntad de Dios es que oremos lo que el Señor quiere que nosotros oremos. Es decir, la palabra del Señor nos da muchas ilustraciones de cómo nosotros podemos orar, y también el Espíritu Santo pone en nuestro corazón muchas veces lo que tenemos que orar. A veces uno quiere orar por un montón de cosas y tal vez no era exactamente lo que Dios quería que se orara. Tal vez Dios quería que oráramos por otras cosas, y ahí es importante ser sensible al Espíritu Santo, ¿verdad? Y decir, bueno, yo hoy quería orar por el vecino y por el perico y por el país y por la huelga y por todo, pero tal vez Dios quería que yo me enfocara en orar por una cosa o por una persona en particular. Y cuando el Señor trae eso a nuestro corazón, y ahorita vamos a ver cómo también el Señor habla al corazón, es importante que le demos el seguimiento, ¿verdad? Que si el Señor nos está poniendo a orar específicamente por algo, pues vamos a estar seguros de que estamos orando a la voluntad de Dios y no lo que nosotros queríamos orar. Entonces vamos a leer en Primera de Juan 5:14, por favor. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Si oramos algo según su voluntad, Él nos oye. Y lo más hermoso es que la oración conforme a la voluntad de Dios, pero cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo para orar, la oración nos coloca en la actitud correcta para poder discernir cuál es la voluntad de Dios. Cuando estamos orando de la forma correcta, cuando estamos orando la voluntad de Dios, orando guiados por el Espíritu Santo, como les decía y como ejemplo les pongo eso, muchas veces uno piensa en bueno, ya es mi tiempo de oración, entonces voy a orar por esto, por esto, por esto, por esto, y casi que tiene una lista ya de por qué orar. Y muchas veces, no sé si les ha pasado, que uno se acerca a orar y ya empieza, y tal vez uno siente como orar por alguien, o Dios trae a una persona al pensamiento, o a una situación a nuestro pensamiento, y entonces ahí es importante darle seguimiento a eso, porque difícilmente, imposible, el diablo nos va a poner a nosotros una intención de orar por alguien, ¿verdad? No va a ser el diablo, es el Señor que nos está guiando a orar. Entonces ahí que nosotros le demos el seguimiento a eso. Otra de las formas en que el Señor nos habla a nosotros es escudriñando las Escrituras, meditando en ellas y obedeciéndolas. Vamos a leer el Salmo 119, del 1 al 8. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos.
Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré y no me dejes enteramente. Amén. El Salmo 119 es bastante largo, pero todo el Salmo 119 es una excelente ilustración para ver cómo nosotros podemos no solo escudriñar la palabra y ver cómo ella nos instruye y nos guía, sino también cómo llegar a amar la palabra del Señor, así como el salmista lo expresa a lo largo de este salmo, amar la palabra del Señor porque, como dice el mismo salmista, ella es lámpara a nuestros pies, ¿verdad? Y lumbrera nuestro camino, nos instruye, nos da la senda por la que nosotros tenemos que ir. Entonces, si nosotros escudriñamos las Escrituras, paso número 1, escudriñar. Paso número 2, meditar en ellas. Meditar en qué dice para nosotros esto, qué significa para mí esto, qué quiere el Señor conmigo de este tema. Y paso número 3, obedecerlas, ¿verdad? Porque si nos quedamos solamente en saber lo que dice y nada más, pero no las obedecemos, pues entonces nos quedamos cortos, ¿verdad? Porque no estaríamos sacando el provecho de la verdad que hay aquí contenida para nosotros. Ahí es donde nosotros empezamos a entender mucho de lo que Dios tiene para nosotros, de los planes de Dios para nosotros. El Señor nos habla muchísimo a través de su palabra. Y como hemos visto en diferentes momentos, la palabra del Señor es viva, es eficaz, llega hasta lo más profundo y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, llega hasta lo más profundo del ser humano. No hay forma de que nosotros nos acerquemos a la palabra del Señor y no nos hable, y no nos inste a cambiar en algo, o no nos inste a buscar más al Señor, o nos haga, tal vez nos alumbre en algún momento el entendimiento y digamos, esto es lo que el Señor me estaba tratando de decir hace tiempo. Siempre que nosotros nos acercamos a la palabra del Señor, nos va a decir algo, siempre. Él nos va a bendecir, nos va a levantar, nos va a exhortar. Y los que han llevado el discipulado, y hay que está pronto también a llevarlo, ahí vemos cómo podemos nosotros estudiar la Biblia, para extraer de ella la riqueza que ahí hay para nosotros. Y sabemos, estamos seguros que es la forma más certera para que nosotros escuchemos la voz de Dios a través de la palabra. El punto número 4, otra de las formas en que Dios nos habla es al corazón. Podemos llamarlo al corazón o tal vez a la conciencia, ¿verdad? También, porque la palabra nos enseña que nuestra conciencia, antes de que nosotros conociéramos a Cristo, estaba cauterizada, estaba pervertida, estaba sucia, ¿verdad? Por el pecado. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra conciencia es purificada y Él empieza a hacer una obra de transformación en nuestra mente, nuestra conciencia empieza a ser limpia y ya nosotros, antes por ejemplo, nosotros queríamos hacer algo malo o algo nos parecía malo o nos parecía que no nos convenía, ahora tal vez a la luz del Señor, de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos ver diferente. O antes, más bien al contrario, tal vez veíamos algo normal, porque por causa del pecado uno todo lo puede ver normal, ¿verdad? Pero a la luz de la palabra del Señor venimos a entender y ver que muchas veces estábamos equivocados y que algo que nosotros veíamos normal o lo pasábamos por alto no es correcto delante de Dios. Entonces nuestra conciencia empieza a ser purificada, empieza a ser limpia, y con una conciencia limpia nuestro corazón puede percibir la voluntad de Dios. Entonces cuando ya nuestra conciencia el Espíritu Santo empieza a trabajar ahí, empieza a limpiarla, purificarla, podemos saber cuando el Espíritu Santo nos está hablando. Y muchas veces esto es así, ¿no? Muchas veces nosotros estamos tal vez en una actividad
normal del día a día, no sé, llámese manejando o en el bus o trabajando, lavando trastos, lo que sea que estemos haciendo, y muchas veces podemos percibir cómo el Espíritu Santo nos habla, cómo el Espíritu Santo trae tal vez un pasaje de la Biblia o trae un pensamiento de algo o nos trae a memoria algo que pasó o una persona, etc. Así el Espíritu Santo va trabajando y nos va hablando también. Vamos a leer en 2 Corintios 5:17, creo que este no lo había asignado. No, es que los de ellos los dejé para después. Aquí lo tengo. Ajá. Sí. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Amén. Y es que este pasaje que leemos en 2 Corintios 5:17 es el mejor ejemplo de este punto que estamos viendo, de la conciencia, porque cuando nosotros venimos a Cristo, dice que, en otra versión lo dice, que las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Nosotros estamos siendo constantemente renovados en Él. Entonces Él trae hasta en la conciencia, hasta en nuestro corazón, hasta en nuestra forma de pensar, trae su orden, ¿verdad? Y así nosotros empezamos también, podemos comprobar la voluntad de Dios y podemos saber si Él nos está hablando y si Él nos está guiando. El punto número 5, y otra de las formas en las que el Señor habla también mucho es a través de sueños y visiones. Hay personas que sueñan, que tienen visiones. No todas las personas sueñan, no todas las personas tienen visiones, pero es una de las formas en las que Dios habla, y esto lo podemos ver mucho en la palabra del Señor, ¿verdad? Está, por ejemplo, el caso de José, cómo el Señor le hablaba mucho en sueños y le mostró lo que iba a pasar. En el caso de Daniel también. El caso para nosotros recientemente conversado aquí en Perspectivas, de que nos hablaba Pablo de Pedro, ¿verdad? Cómo a través de un sueño Dios le habló a Pedro de algo que tenía que ir a hacer. Entonces, es una forma que Dios usa mucho para hablarnos a nosotros y para hacernos saber muchas veces su voluntad en un aspecto o guiarnos en algo que Él quiere que hagamos. Otro punto, número 6, que el Señor usa para hablarnos es a través de la profecía. Podemos verlo, tal vez María nos puede buscar en Hechos 13, del 1 al 2, por favor. Perdón. Hechos 13, del 1 al 2. Ya estoy. Ya. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes de Tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Eso es un ejemplo de que en el Nuevo Testamento de profecía. En el Antiguo Testamento vemos muchos ejemplos de profecía, ¿verdad? Porque el Señor levantó muchos profetas en aquel entonces para guiar a la nación, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y sabemos por ejemplo, los más conocidos, Isaías, Jeremías, ¿verdad? Que el Señor los usó mucho para traer mensajes muy específicos al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento tenemos este ejemplo también, cómo el Espíritu Santo habla a través de una persona y dice algo y da una instrucción. Entonces, la profecía es otra de las formas en las que el Señor habla. Sin embargo, es muy importante, y hago tal vez el énfasis aquí: la profecía nunca debe estar por encima de la Biblia. Es muy importante que nosotros, siempre que recibimos una palabra profética, tengamos el cuidado de pesarla con la palabra de Dios, de estar seguros de si esa profecía se alinea a la palabra. Número 2, que esa profecía nos dé paz también, porque el Espíritu Santo Dios es un Dios de paz, y Él no va a hablar algo que traiga confusión, ¿verdad? Y si es una
una profecía de algo que ya el Señor nos ha hablado, pues podemos estar seguros de que el Señor está en el asunto, ¿verdad? Pero no tomar decisiones a partir de una profecía. Eso es ya un consejo que nosotros generalmente damos. Las profecías normalmente vienen a ser confirmación del Señor para algo, y esto lo vemos a lo largo de la palabra, a lo largo de las Escrituras. Dios dio profecías y a través de los diferentes hombres y mujeres que Él usó, y vino el cumplimiento de esas profecías. Dios no se contradice tampoco, ¿verdad? Entonces, si un día recibe una palabra y usted ve que no está respaldada por la Biblia, o otro día recibe una palabra como que está un poco dudoso el mensaje, no tomar decisiones a partir de una profecía, sino tomar decisiones con la guianza del Espíritu Santo, primero a nosotros, ¿verdad? Primero que el Señor le hable a uno, y si la profecía es confirmación, pues amén, ¿verdad? Y si no, seguir orando hasta que el Señor dé claridad en el tema. El último de los puntos que tengo por acá, que Dios usa también para hablarnos y para mostrarnos su voluntad muchas veces, y es la forma que tal vez no nos gusta tanto, es a través de las circunstancias. ¿Y por qué a través de las circunstancias? Vamos a leer en Romanos 8:28. Gustavo, tal vez nos pueda leer. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Amén. Todas las cosas en el Señor obran para bien, a los que hemos sido llamados conforme al propósito de Dios. Y Dios usa muchas veces las circunstancias para diferentes cosas. Dios las usa para que nosotros mismos veamos dónde está nuestro corazón, ¿verdad? Muchas veces a través de una circunstancia difícil nosotros pesamos nuestro corazón y nos damos cuenta que a veces está más en lo que nos gusta o en lo que queremos que en la voluntad de Dios. Muchas veces a través de las circunstancias nos damos cuenta que nos falta fe. Muchas veces a través de las circunstancias nos damos cuenta que nuestra confianza no estaba exactamente en Dios, sino en que se diera una respuesta o en que algo viniera que yo estaba pidiendo. O como nos predicaba Gustavo, nos enseñaba acá hace 15 días, nuestro contentamiento. A veces nos damos cuenta que nuestro contentamiento no está exactamente en Dios, sino en una circunstancia. Entonces ahí es donde nos damos cuenta y podemos pesar nuestro corazón con la palabra del Señor y darnos cuenta si hay temor, si hay ansiedad, si hay tal vez inseguridades también en nosotros, ¿verdad? A través de las diferentes circunstancias que el Señor permite en nuestra vida, nos podemos pesar y podemos conocer a Dios, y a través de ellas Dios nos habla, porque a veces nos hace ver que nuestro corazón no está en el lugar correcto, que Él tiene un plan para nosotros y tal vez ya Él nos había hablado de ese plan, pero al estar nosotros más pensando en el resultado de ese plan que en el propósito de Dios, nos desviamos de Él. Y ahí a veces Dios en medio de eso nos enseña y nos está hablando también. Lo que pasa es que como no nos gusta tanto, ¿verdad?, pasar por momentos difíciles y pasar por sequías y por desiertos, a veces uno pasa por ahí más pensando en cuándo voy a salir y cómo va a ser cuando salga de aquí, que en lo que Dios nos está tratando de enseñar a través de ese desierto, y lo que Dios está tratando de decirnos y hablarnos en ese momento, que es: ponga su confianza en mí, vuelva a sus inicios y recuerde que usted un día me entregó su vida, y recuerde que su vida está en mis manos, y recuerde que yo tengo cuidado de usted, y recuerde que su familia está en mis manos, y recuerde, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde el Señor viene y nos habla. Lo que pasa es que muchas veces el ser humano quiere que Dios le hable como de las cosas que ya quiere que le responda, ¿verdad? Es muy normal que nosotros como seres humanos y en esta sociedad tan apurada que andamos, queremos como todo ya, y queremos que Dios nos responda ya o lo que nosotros estamos pidiendo. Pero en medio de estos momentos, en medio de las circunstancias, es donde más crecemos. En los desiertos, en los valles, es donde más crecemos espiritualmente. Y ahí es donde tenemos que aprender a afinar más el oído
para escuchar al Señor. Porque tal vez no es Dios diciéndonos lo que nosotros queremos escuchar, no es Dios diciéndonos el 20 de septiembre del 2018 le voy a contestar lo que usted me está pidiendo, o va a venir lo que usted está esperando. No es en ese momento exactamente esa respuesta la que viene, sino es tal vez Dios en el silbido, en el silbo apacible, como con Elías, ¿verdad? Que no fue, Dios le dijo, ni en la tormenta, ni en el huracán, es en el silbo apacible donde Dios a veces nos lleva ahí, a esos momentos de sequedad o de dificultad, y nos está hablando, y nos está tratando de decir, confía en mí, y nos está tratando de decir, aquí estoy yo nunca lo voy a abandonar, nunca lo voy a dejar, nunca lo voy a avergonzar tampoco. Entonces ahí es hermoso cuando nosotros nos tomamos el tiempo para escuchar a Dios ahí, escuchar a Dios en el desierto, escuchar a Dios en la parte no tan bonita del camino, porque no solo le escuchamos, sino que le aprendemos a conocer de formas diferentes y nos damos cuenta cómo Él sí está con nosotros, cómo Él nunca falla, cómo Él es fiel, cómo Él permanece con nosotros a pesar de que nuestro corazón estaba tal vez en otro lugar. Entonces, estos 7 puntos son algunas de las formas que rescaté para comentarlo con ustedes, de las formas en que Dios nos habla. Y quiero que leamos en Juan 16, del 13 al 15, creo que se lo tenía ahí, y en Romanos 8, 14. Por favor. Cuando el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Y Juan 16. Ese era Juan. Gracias. Romanos 8, 14. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, en ambos textos podemos ver que es el Espíritu Santo el que nos guía a nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos da a conocer la voluntad de Dios. Y es a Él al que nosotros debemos recurrir cuando estamos buscando dirección de Dios, ¿verdad? Nosotros buscamos conocer la voluntad de Dios o que Dios nos guíe y nos hable en aspectos muy específicos de nuestra vida, y es completamente normal que todos lo busquemos porque queremos hacer las cosas bien, ¿verdad? Según lo que el Señor quiere. Sin embargo, en el marco general de nuestra vida, más allá de los asuntos específicos de cada uno, Dios quiere que nosotros vivamos conforme a su voluntad, que su voluntad es más bien que vivamos conforme a su palabra. Y ahí ese es nuestro manual de vida, ¿verdad? Como lo hablábamos al inicio, Dios dejó instrucciones muy claras de cómo debíamos vivir, y es a través de la palabra. Y un punto importante que tenemos que mencionar en esto es que el enemigo invierte mucho tiempo para desviarnos a nosotros de la voluntad de Dios, del plan de Dios. Él invierte tiempo, invierte recursos y de todo pone a trabajar para que usted y yo no oremos, para que usted y yo no estemos en comunión con Dios, para que usted y yo nos andemos dispersos. ¿Por qué? Porque si Él logra que nosotros no estemos en comunión con Dios, no oremos, no busquemos la palabra de Él, entonces no vamos a entender lo que el Señor quiere para nosotros, nos podríamos desviar del camino, ¿verdad? Nos podríamos enfriar. Y aquí es sumamente importante que nosotros todos oremos para que el Espíritu Santo agudice el discernimiento que nos ha dado. El discernimiento es un don que Él da. Que Él agudice en nosotros el discernimiento para que nosotros podamos ver cuándo el enemigo está trabajando. ¿Cómo trabaja el enemigo? Ejemplos prácticos. Muchas veces trae cansancio, trae apatía, trae distracciones múltiples, ¿verdad? A veces lo que nunca pasaba, resulta que el día que usted quería orar, ese día pasó, ¿verdad? Así trabaja el enemigo. Y es porque Él está haciendo lo imposible para que nosotros busquemos la voluntad de Dios, porque Él sabe que si nosotros caminamos en la voluntad de Dios, estamos dando en el blanco, estamos dando pasos certeros
y estamos creciendo espiritualmente. Estamos conociendo más a Dios y por lo tanto no le vamos a ceder más terreno a Él. Entonces Él invierte mucho en que nosotros no busquemos a Dios. Entonces, si le pedimos al Espíritu Santo que agudice en nosotros el discernimiento, vamos a poder discernir esos ataques, discernir esa desmotivación o ese pensamiento o inclusive personas que tal vez se están acercando que no nos convienen y que nos están acaparando el tiempo que tal vez era para buscar al Señor. Ese tipo de cosas pasan mucho. Y ahí nosotros, si logramos discernir, podemos ordenar nuestras prioridades para buscar al Señor y entender cuál es su voluntad para nosotros y que Él nos guíe. Entonces, para finalizar, como hablábamos al inicio, en el plano personal, en el plano, por ejemplo, en el aspecto de trabajo, de estudio, de relaciones, inversiones, decisiones familiares y demás, tal vez en la Biblia usted no se va a encontrar así como se le va a abrir la puerta en esta empresa, ¿verdad? En la Biblia no vamos a encontrarlo así literal, pero el Señor sí quiere que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Él con respecto al trabajo. Muchas veces tal vez tenemos una inquietud en este aspecto y decimos, bueno, pero ¿cómo la Biblia me va a enseñar cuál es el trabajo que Dios tiene para mí? Aquí podemos encontrar que el Señor trae paz cuando hay una situación en la que Él quiere que nos involucremos, y si no quiere que nos involucremos, tenemos que tener la seguridad de que el Espíritu Santo va a hablar en nuestro corazón y Él nos va a poner paz o lo contrario, ¿verdad? A veces no vamos a sentir paz o a veces no se abre la puerta y no se abre la puerta y no se abre la puerta, por más que oremos no se abre la puerta. Bueno, tenemos que tener la certeza de que el Espíritu Santo está en el asunto, que Dios tiene control de nuestra vida, que si nosotros un día le entregamos nuestra vida a Él tiene cuidado de nosotros y Él sabe cuáles son los tiempos para nosotros, y si no se abre la puerta, pues no es la puerta que el Señor tiene. Y si es una oposición del enemigo, que a veces pasa, ¿verdad? Que no se da algo y es la voluntad de Dios, podemos tener la plena seguridad de que Él nos va Él lo va a poner en nuestro corazón. Confiemos en el Espíritu Santo, confiemos en que Él habita dentro de nosotros, que nosotros no estamos huérfanos, que no fue como que de aquí andamos caminando a ver qué sale. No, el Espíritu Santo nos guía y Él está en cuidado de nosotros. Igual una decisión de estudio, una decisión de una relación sentimental, etc. El Espíritu Santo nos va a guiar. Él va a traer paz y Él va a abrir las puertas que son de Él para nosotros y las que no, ¿verdad? Igual en el plano espiritual o ministerial, cuando estamos orando para que el Señor nos guíe, si hay que involucrarse en un ministerio o si mi vida espiritual está correctamente encauzada, ¿verdad? Si estoy haciendo lo correcto, si estoy caminando y dando los pasos correctos, tenemos que tener la confianza de que el Espíritu Santo nos guíe, de que Él va a hablar a nuestro corazón, o de cualquiera de las 7 formas en las que vimos antes. Él se va a comunicar con nosotros porque ese ha sido su plan desde el inicio. Así que, para cerrar, quisiera que leamos todos juntos Isaías 55, del 8 al 9. Voy a leer acá en esta versión. Dice, me voy a esperar a que lo tengan. Isaías 55, 8 y 9. Dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces, podemos saber que el Señor tiene cuidado de nosotros, que muchas veces nosotros, como leíamos al inicio en el pasaje de Proverbios,
Muchas veces nosotros hacemos planes y queremos cosas, pero del Señor es la respuesta. Él es el que sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Y Él abrirá las puertas que son para nosotros. Él nos habla, Él nos guía a través de su Espíritu Santo. Así que, si les parece, ya podemos cerrar y no sé si alguno tiene alguna consulta, algún comentario, alguna duda o algo que quisiera que abordemos un poco más.